Bueno, muchas gracias, muchos saludos a todos los amigos iberoamericanos conectándose desde diferentes partes del continente. De hecho, nosotros los ponentes estamos también en diferentes partes. Estamos en Argentina, en Estados Unidos, en El Salvador, en España, evidentemente. Y vamos a hablar un poco pues, de las cosas fascinantes que están ocurriendo en estos momentos en el tema de longevidad. Y para eso yo quiero comenzar con una presentación sobre las cosas que he escrito en el libro y lo que ha ocurrido después de que escribí La muerte de la muerte, sobre todo debido al COVID-19. Todos estamos conscientes que el mundo se ha paralizado. Aquí está mi arma de guerra. Aquí esta mascarilla es mi arma de guerra. Espero que todos estén armados, también con suplementos, con vitaminas, con buena nutrición, con lo mejor que puedan para estar en forma y sobrevivir. Pero hay algo que no podemos cambiar, que es la edad, todavía. Y si ven, el principal riesgo para COVID es la edad. Y son las personas mayores los que mueren más rápidamente porque tienen un sistema inmunológico débil. Pero COVID-19 realmente es una pandemia pequeña. Es pequeña comparada con la historia de las pandemias del mundo. La más grande, la más terrible, probablemente, por lo que se ha calculado, es que murieron 200 millones de personas con la peste bubónica en el siglo XIV. 200 millones de personas. De hecho, en Europa fue probablemente la cuarta parte de la población que pereció, que murió. Y luego hemos tenido muchas otras pandemias, como la famosa gripe española, que no era española, comenzó en Estados Unidos, pero se llamó gripe española. Y hemos tenido otras epidemias, como incluso ahora el SIDA, VIH, que ha generado pues muchísimas más muertes que el COVID. Entonces, en una perspectiva global, el COVID es una pandemia pequeña, pero ha paralizado al mundo porque el mundo está muy interconectado ahora. Y se está invirtiendo miles de millones de dólares en todo el mundo. Solo Estados Unidos está invirtiendo 2 trillones de dólares, el gobierno. Trillones de Estados Unidos con 12 ceros, y las compañías están invirtiendo billones con 9 ceros, miles de millones, para enfrentarse al COVID. En el mundo entero se estima que ya son 11 trillones de dólares o 11 millones de dólares lo que se está invirtiendo debido al COVID. Veamos otras enfermedades también. Si vemos influenza, cáncer, Alzheimer, problemas de corazón, todas las enfermedades realmente están ligadas al envejecimiento, porque repito, el factor de riesgo número 1 de todas las enfermedades básicamente es la edad. Incluso cuando hablan de cáncer de pulmón, que obviamente es terrible fumar para el cáncer y de pulmón en especial, pero más terrible es el envejecimiento, es la edad de la persona. Por eso sabemos que es muy difícil que una persona de 20 años o de 30 años pues le dé cáncer o de pulmón aunque fume mucho, porque el principal factor, repito, es el envejecimiento. Se han hecho estudios de qué ocurriría si curáramos diferentes enfermedades, como por ejemplo el cáncer. Imagínense que curamos todos los cánceres. ¿Cuánto nos permite eso alargar la vida? Ahora se estima que tan solo 3 años, eliminando todos los cánceres. ¿Por qué? Porque vendrá otra enfermedad. No va a ser cáncer, pero vienen problemas de corazón o cualquier otra cosa. Si curamos no solo el cáncer, sino los problemas de corazón, que nos darían 4 años adicionales, curando estas 2 enfermedades tenemos un total de 7 años más de vida, que está bien, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurre si curamos o si detenemos el cáncer? Vamos a tener años más de vida, décadas más de vida, muchísimo más de tiempo de vida y vida saludable. Mi amigo Brian Kennedy, que ahora dirige los programas de antienvejecimiento de la Universidad Nacional de Singapur, donde hay un plan nacional para que la gente viva mucho más tiempo y muy joven, dice que tenemos que pasar de lo que se llamaba sick care, el cuidado de las enfermedades, al cuidado de la salud, health care. Porque antes las enfermedades eran silos separados, pero hay que verlos en un conjunto, y en el centro de este conjunto está el envejecimiento. Por eso el envejecimiento es la madre de todas las enfermedades, es la principal enfermedad,
y es la que hay que controlar. Hace 3 años, otro amigo tecnólogo de la Universidad de Cambridge, David Good, que inventó el sistema operativo Symbian, que utilizó Nokia, y yo, que también estudié en Cambridge, pero Cambridge, Massachusetts, en MIT, nos juntamos para ver qué va a pasar en el sector médico-biológico. Y ninguno de los dos somos médicos ni somos biólogos, pero somos tecnólogos, ingenieros, y vemos los cambios que están ocurriendo gracias a la tecnología. Y publicamos primero en español La muerte de la muerte, ya en segunda edición y con varias reimpresiones. Luego lo publicamos en en portugués, y Nicolás Chernavsky, que va a hablar después, fue el traductor del libro al portugués. Ahora va a salir en francés, y a comienzos del año que viene va a salir en chino y en ruso. Y estoy trabajando en varias ediciones más para el año que viene. Espero tener una docena de ediciones en los principales idiomas del mundo para el año que viene. Además, el libro ha tenido impacto que ya es referencia en otros libros. El doctor Ángel Durantes, que va a hablar más tarde, en su libro Joven a los 100, que se los recomiendo a todos, un excelente libro, pues él habla también de las cosas que yo menciono, o mi amigo Juan Llopis, que escribió una novela, un poco de ciencia ficción sobre la inmortalidad, que se llama Athanatos, también en España, que es sobre el primer inmortal, toca todos estos temas. Entonces, desde el punto científico hasta el punto de la ciencia ficción. Estoy de verdad muy orgulloso que mi libro no solo fue número 1 de ventas, sino también número 5 de ventas al mismo tiempo en España. Número 1 en papel y número 5 en Kindle, formato electrónico. Igualmente en Brasil. En Brasil se posicionó en el libro más vendido en Brasil en el tema de salud y medicina. Estoy donando todos los derechos, todas las regalías, todos los dividendos para investigación científica. La mitad en Estados Unidos con la Fundación SENS y la mitad en Apadrina la Ciencia, una fundación en España. Y en Brasil, para un centro de investigación también sobre el envejecimiento en la Universidad de Campinas, en el estado de Sao Paulo. ¿Por qué es esto importante en todo el mundo y en España, desde donde estamos conectados mucho? España es el segundo país con mayor expectativa de vida del mundo entre los países grandes, solo después de Japón. Pero la población española sigue envejeciendo y viviendo más, y probablemente en 20 años tenga la expectativa de vida mayor del mundo, pasando a Japón y obviamente a muchos otros países que están compitiendo en el sentido positivo de vivir más. Pero también hay grandes científicos españoles como María Blasco, que es una de los autores del artículo más famoso que se ha escrito sobre envejecimiento en la historia, del año 2013, que son The Hallmarks of Aging. Son 5 autores, de los cuales 3 son españoles. Y ella escribió también un libro muy famoso que es Morir joven a los 140 años. Otro gran científico español, Juan Carlos Ispizua Belmonte, que trabaja en California, él ha logrado rejuvenecer ratones con diferentes tratamientos y otros animales. Uno de los tratamientos es lo que se llama los factores de Yamanaka, de lo cual voy a hablar en un minuto. Incluso yo monté un movimiento político para el Parlamento Europeo por primera vez en la historia de España para hablar sobre el envejecimiento y sobre la importancia de España como América y Europa. Y tuve 7.000 votos para el Parlamento Europeo, que no está mal. No está mal para comenzar, 7.000 votos hablando de estas cosas tan controversiales hoy todavía. Esto se viene hablando gracias a mi gran amigo, mentor de MIT, el científico Ray Kurzweil, que habla de la singularidad y de la inmortalidad en el año 2045. En su famoso libro, La singularidad está cerca, él plantea que vamos a llegar doblemente, repito, a la inmortalidad y a la singularidad a más tardar en el año 2045, y lo ratifica en su nuevo libro que se llama La singularidad está más cerca. De la singularidad está cerca, en el 2005 la singularidad está más cerca, y cómo los avances continúan siendo exponenciales. Y vamos hasta esta singularidad en el centro de todas las tecnologías, con 2 fechas importantísimas: el año 2029 y el año 2045.
para el hardware arriba y para el software abajo. Ray Kurzweil plantea que el hardware, que es nanotecnología y biotecnología, para el año 2029 llegaremos a la velocidad de escape de la longevidad. Velocidad de escape de la longevidad, que algunos llaman la metuselaridad, la singularidad de Matusalén, que significa que si aguantamos los próximos 10 años, por cada año que vivamos después del 2030, ganamos un año más de vida, porque la expectativa de vida sigue creciendo, pero envejeciendo todavía, envejeciendo. Hasta que lleguemos al segundo año, el año 2045, cuando tengamos los tratamientos de rejuvenecimiento biológico para todo el mundo, porque va a ser básicamente gratis. Estos tratamientos van a ser básicamente gratis o pagados por la seguridad social. Esto es del lado del hardware biológico, pero del lado del software también vamos a ver dos grandes eventos. En el año 2029 pasaremos el test de Alan Turing, que es el momento cuando no se sabe si uno habla con un humano o con una inteligencia artificial. Y eventualmente en el año 2045 llegaremos a la singularidad, que es cuando tengamos una inteligencia artificial superior a la inteligencia colectiva humana. ¿Y por qué? Porque todas las tecnologías están cambiando exponencialmente, más rápido, las cosas más pequeñas, más baratas y mejores. Cuando yo estudié informática, comencé hace 40 años, usaban estas tarjetas perforadas que eran de 1K de memoria, 1K. Hoy ya hay pendrives de 1 terabyte. Hemos pasado en 30, 40 años de 1K a 1 terabyte. Y esto continúa, esto sigue su aumento exponencial. Y además se está trabajando en conectar nuestros cerebros a Internet. Elon Musk ha planteado con su nueva compañía Neuralink aumentar la inteligencia humana conectando nuestros cerebros a Internet. Pero esto es del lado del software. Yo quiero hablar de nuevo del lado del hardware y lo que está ocurriendo exponencialmente en biotecnología, como la secuencia del genoma humano, que comenzó en 1990 y terminó en el año 2003. Es decir, tomó 13 años y solo el gobierno de Estados Unidos pagó más de $1 billón, 1.000 millones de dólares, y el proyecto entero costó $3 billones, con los otros gobiernos y compañías privadas. 3 billones, 3 millardos, 3.000 millones de dólares y 13 años. Hoy, en este momento, en el año 2020, se puede secuenciar el genoma completo por $200 aproximadamente ahora, y sigue bajando, y en un par de horas. Y eventualmente llegaremos en el 2025, año más, año menos, a secuenciar el genoma por $10 en 1 minuto. Esto es increíble, esto es realmente exponencial en el tiempo y en el costo. Y continúa, repito, continúa. Además, ahora tenemos una nueva disciplina que es la biología sintética, por ejemplo, que ya no es solo leer genomas, sino escribir genomas, crear nuevos genomas. En el año 2000, un científico creó el primer virus artificial, virus creado artificialmente. En el año 2010, un científico muy famoso, Craig Venter, que también secuenció el genoma humano, él creó una bacteria artificial, y las bacterias son más grandes y más complejas. Y eventualmente pensamos que en el año 2045 vamos a poder crear genomas humanos artificiales. Lo que viene realmente es impresionante. Y encima, hoy consideramos cada vez más y más personas que el envejecimiento es una enfermedad, pero es una enfermedad curable, que pensamos que vamos a poder curar en 2 a 3 décadas. ¿Por qué? Porque en los últimos años ya se ha logrado básicamente duplicar la vida de los ratones. Es increíble, en los últimos años hemos llegado casi a duplicar la vida de los ratones, a multiplicar por 4 la vida de mosquitos y a multiplicar por 10 la vida de gusanos. Hoy tenemos gusanos Matusalén, gusanos de 1000 años equivalentes humanos. Equivalentes porque los gusanos viven días, semanas, o los mosquitos viven meses, y los ratones también. Tenemos ratones que en vez de vivir 2 años o 3 años, viven 5 años y más. Y tenemos, repito, gusanos Matusalén,
de 1000 años equivalentes humanos. ¿Y ustedes creen que los científicos hacen los gusanos Matusalén porque adoran a los gusanos? No, esto lo hacemos para utilizar esto con humanos, con personas que vivan más tiempo y mejor. Hoy también sabemos que hay células inmortales. De hecho, esto se descubrió en 1951 con una paciente que nació en 1920 y que acabaría de cumplir hace un siglo, porque nació en 1920 y ya cumplió un siglo, no ella, porque murió, pero sus células de cáncer siguen vivas, las células más famosas de biología que se llaman HeLa, en honor a Henrietta Lacks. Estas células, a pesar de que tienen un siglo de edad y están vivas y están por todo el mundo, son las células más estudiadas en biología en el mundo, tienen un siglo y parecen quinceañeras. ¿Y qué es lo importante? Que el cáncer descubrió cómo no envejecer. Las células cancerígenas no envejecen. Y si esto lo descubrió el cáncer, que no estudió medicina, que no estudió biología, que no tiene un PhD, que no hizo una tesis de grado, nosotros lo vamos a descubrir también. Pero no solo el cáncer es inmortal, sino que las células más importantes, las células germinales para la reproducción, también se consideran biológicamente inmortales. Esto quiere decir que no envejecen, porque claro que mueren si alguien las mata o cuando la persona donde las células están, la persona muere, entonces las células, aunque no envejezcan, mueren con la persona. Así que cuando alguien les diga que la inmortalidad es imposible, hay que responder falso, no es imposible, es tan posible que ya existe. La inmortalidad biológica existe y están las células germinales, las células cancerígenas y pequeños organismos como hidras y medusas que también se consideran biológicamente inmortales. Esto no significa que no mueran, repito, porque si las matan a las hidras, pues se mueren, pero ellas podrían vivir millones de años en buenas condiciones. Lo más hermoso es que las primeras formas de vida en la Tierra, las bacterias que se dividen simétricamente, que se copian la madre de la hija, también se consideran biológicamente inmortales. Entonces la vida nació para, y esto hoy lo vemos. Mi gran amigo Aubrey de Grey, a quien yo he traído varias veces a España y que escribió el famoso libro del fin del envejecimiento, él comenzó a hablar de esto hace más de 20 años y le llamaron loco, le llamaron charlatán, le llamaron vendehumos, pero él siguió insistiendo y publicó un libro que es un bestseller, El fin del envejecimiento, pero aún así le atacaron continuamente. En el año 2005, la revista de mi universidad, de mi alma mater de MIT, le llamó loco y lo puso en la cubierta de la revista de Technology Review, diciendo que si Aubrey de Grey es un loco charlatán. En el 2005, vean qué ha pasado y cómo ha cambiado. En el año 2019, la misma revista de mi universidad le dio la razón y dijo que el fin del envejecimiento ha llegado si lo quieres, que es la condición, si lo quieres, porque ya sabemos que es posible detener el envejecimiento y revertir lo que es más importante. La idea de la singularidad la popularizó Ray Kurzweil, la metuselaridad, Aubrey de Grey, y yo también trabajo en energías renovables y hablo de la energularidad, la singularidad energética, pero eso es para otro día. Cada verdad atraviesa 3 etapas, según el filósofo alemán. Schopenhauer dijo 3 etapas. Primera etapa, la verdad es ridiculizada. Segunda etapa es opuesta violentamente. Y tercera etapa es reconocida como evidente. En estos momentos, lo que hablamos de longevidad indefinida, estamos entre la fase 1 y la fase 2. O nos ridiculizan o nos atacan violentamente. Pero no nos importa porque nosotros sabemos que estamos en el lado correcto de la historia y que el tiempo nos va a dar la razón. Y no en un siglo, ni en un milenio, en 2 a 3 décadas. Y yo les aseguro, y veremos este video en el año 2045, y cuando en el 2045 nos recordemos de hoy, del año 2020, y de lo primitivo que éramos hoy, de lo bárbaros y barbáricos que éramos hoy, que permitíamos que la gente muriese.
terrible. Permitir que la gente muera, terrible. Lo bárbaro, barbáricos, primitivos que somos en el año 2020 todavía. Mi gran amigo Ray Kurzweil, fundador de Singularity University, escribió otro libro fantástico que se llama Viaje Fantástico, Fantastic Voyage, que hay que vivir lo suficiente para vivir para siempre. Y habla de 3 puentes a la inmortalidad, 3 puentes. Primer puente de los años 2010, que es hacer todas las cosas que te dijo tu mamá, come bien, haz ejercicio, duerme bien, no fumes, etcétera. Todas las cosas que recomienda mi amigo Ángel Durantes en su libro. Buenísimas. Esto es el puente 1. Y nos lleva al puente 2. Y el puente 2, que es esta década que comienza, los años 2020, de la biotecnología, los primeros tratamientos de biotecnología. Y así llegamos a la década de los 2030 con los primeros tratamientos de nanotecnología. Y llegaremos entonces a la década de los 2040 con inteligencia artificial que nos llevará a la singularidad y a la inmortalidad biológica y computacional. Repito, todo esto va a estar disponible en su libro el año que viene y él lo va a presentar en Madrid. Tengo el gran placer de decir que Ray Kurzweil va a hablar de la singularidad, está más cerca en Madrid, en junio del año que viene. Pero hay muchos científicos y que sí son biólogos, como David Sinclair, y acabo de estar a horas con él en un evento también, donde él dice que vamos a curar y vamos a revertir estas enfermedades. Y él es un biólogo, profesor de la Universidad de Harvard, que está trabajando en esto. No es algo experimental, está trabajando con animales y pronto con humanos. Hace 2 días se lanzó un libro que lo pueden ver maravilloso, el libro de la longevidad, Longevity Industry 1.0, donde se habla de todo el crecimiento exponencial de la industria de la longevidad, que comenzó creciendo con billones y billones de dólares, ahora va a trillones de dólares. Da igual si piensan de 9 ceros, de 12 ceros, de 15 ceros, son muchos ceros, son muchos dólares, son muchos euros. Esta va a ser la industria más grande de la humanidad en 10 años, más grande. Olvídense de la informática, olvídense del transporte, olvídense de la industria del turismo. La industria más grande del mundo va a ser el antienvejecimiento en una década. Tanto así que la revista Nature, quizás la revista más famosa científica, va a lanzar en enero del 2021 una nueva revista que se llama Nature Aging. Envejecimiento, solo sobre envejecimiento, porque como pueden leer, hoy dice la revista respetada, prestigiosa, que sabemos que el envejecimiento se puede controlar y se puede revertir. Esto era inaudito decirlo hace 10 años, inaudito. Éramos locos y charlatanes los que hablábamos de esto. Pero las compañías están comenzando a invertir miles de millones, como Google. Google creó una filial llamada Calico, California Life Company, con el objetivo de curar la muerte, como lo ven en la revista Time. Curar la muerte, porque la muerte es un problema técnico y va a tener una solución técnica al envejecimiento y a la muerte. Y Microsoft también lo ha dicho, que van a curar el cáncer. ¿Y por qué Microsoft? Porque es una compañía informática y ahora que la biología se informatizó con la secuencia del genoma, se puede encontrar qué genes han mutado para generar el cáncer y revertirlos o eliminarlos. Entonces, hoy el cáncer no es un problema médico o un problema biológico tradicional, es un problema informático. Otra compañía informática trabajando en esto, Facebook. Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que es una médica que estudió biología en la Universidad de Harvard, donde se conocieron en Harvard, van a donar toda su fortuna, o mejor dicho, 99% de su fortuna, a curar todas las enfermedades, todas. Y esto incluye el envejecimiento. Y dijeron algo hermosísimo cuando nació su primera hija, que se llama Max. Cuando ella nació, dijo que su hija no iba a morir, por lo menos no de envejecimiento, ¿ok? Porque no habrá envejecimiento en las próximas generaciones. Lamentablemente, probablemente sí existen todavía los suicidios,
los homicidios, los accidentes, etcétera, pero el envejecimiento será opcional. Tanto así, en el año 2012, en el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, se lo dieron a dos científicos, uno, el japonés Shinya Yamanaka, a quien yo fui a visitar en la Universidad de Kioto, después de su descubrimiento en el año 2006, que 4 genes controlan la edad biológica de las células. Esto se llama epigenética, más allá de la genética. Entonces, uno puede cambiar unos genes y hacer las células más jóvenes o más viejas, y fue el premio Nobel del año 2012 por reprogramación celular, uno de los premios Nobel más rápido, por lo importante y trascendental de esto. En 6 años que lo descubrió, del 2006 al 2012 le dan el premio Nobel, por lo que hoy se llama reprogramación celular. Se pueden reprogramar las células cambiando genes. Y hay muchísimas investigaciones. Nuestro amigo Rodolfo Goya va a hablar de esto más adelante. Los relojes epigenéticos y cómo se puede cambiar la edad biológica de los animales. Hay muchos experimentos. Este es un experimento fascinante donde Rodolfo Goya de Argentina ha participado en revertir la edad biológica de ratas. Un amigo argentino está trabajando en esto. Y nuevas tecnologías como CRISPR, que fueron descubiertas en España, por cierto, CRISPR, hace más de 20 años, que se puede utilizar para cambiar genes y para eliminar enfermedades o curar diferentes tipos de condiciones. Y los tratamientos de senolíticos, que no existían una década atrás, pero hoy sabemos que es fundamental eliminar las células senescentes, las células viejas del cuerpo. Bueno, todo esto, mañana tenemos un evento también a quien le interese, de los Estados Unidos, donde vamos a lanzar los acontecimientos más increíbles en inglés para el mundo entero. Y vamos a lanzar también, esto es otros eventos que pueden ver, si van a la página de Meetup de Madrid Singularity, hay una lista de muchos eventos, porque acuérdense, hoy es el inicio del mes de la longevidad, 1 de octubre, y todo octubre es el mes de la longevidad. Y esto es una revolución, que es una guerra contra el COVID, una guerra contra el envejecimiento, una guerra contra la muerte. Y vamos a mostrar mañana por segunda vez en la historia el protocolo científico de revertir el envejecimiento, revertir la edad. Por segunda vez en la historia. Lo hicimos el año pasado en la convención RAD, Revolution Against Aging and Death, y mañana lanzaremos la segunda versión del tratamiento de rejuvenecimiento biológico. Porque la idea es ser más joven, pero no con una aplicación, con un app informático como FaceApp de Rusia. Con FaceApp se pueden poner más joven o más viejo, pero esto no es real. Yo quiero que esto sea real y en esto se está trabajando. Así que bien les invito, en Madrid hacemos cosas muy interesantes. Hace 2 años trajimos a la primera robot humanoide, Sofía, al Ateneo de Madrid, y el año que viene va a estar con nosotros Ray Kurzweil para hablar de la singularidad hasta más cerca. Así que les esperamos en Madrid, en el Ateneo. Váyanse a la página de Madrid Singularity para los próximos eventos. Vamos a meditar, hay que meditar mucho, el futuro es increíble, pero hay que meditar porque además está el yin y el yang. Siempre hay yin y yang, el lado claro y el lado oscuro de la fuerza. Hay que estar preparado y como dicen los chinos, estamos en una crisis. Y crisis en chino tiene 2 caracteres, 2. El primer carácter es peligro, peligro, pero el segundo carácter es oportunidad, oportunidad. Y estamos viviendo una oportunidad increíble, increíble. Como dicen los trequianos ya, larga vida y prosperidad. Y con eso, muy agradecido, quiero pasarle la palabra a Celia Llanes, que es una brillantísima joven madrileña que está estudiando medicina en la Universidad Rey Juan Carlos y también está tomando cursos médicos en la Universidad de Harvard y nos va a hablar un poco de sus experiencias y ella como futura médica de una generación joven que está aprendiendo que el rejuvenecimiento es real y que es premio Nobel. Celia, ¿cómo va a ser tu premio Nobel en medicina? Cuéntanos.
Bueno, en primer lugar, hola a todos. Muchas gracias, José Luis, por presentarme. Voy a empezar, seré breve, lo prometo. Voy a empezar con mi presentación. De lo del premio Nobel lo hablamos después, ¿no? No. En primer lugar, eso, quería agradeceros a todos por invitarme al evento en este día tan señalado, aunque sea mi primera ponencia formal. Y, por supuesto, a todos los que me estáis escuchando ahora mismo por vuestro interés. Entonces, en mi intervención me gustaría dividirlo en dos partes. En una primera voy a hablaros simplemente así de forma más cercana, porque quiero contaros precisamente esa parte que yo veo en mi realidad, mi experiencia, cómo empezó mi interés transhumanista y ese choque de realidades que hubo al acceder a medicina. Y después he preparado una pequeñísima presentación para enseñaros las cosas interesantes que he aprendido en Harvard y que es lo que ya se está haciendo, lo que ya se está probando y, y claro, luego lo que se nos puede venir encima, que la verdad es que es muy esperanzador. Entonces, bueno, esto estaría dentro de las cosas del Puente 2, la parte de Harvard, si queremos decir, con lo de José Luis. Y bueno, la primera pregunta que ya agitó en las cabezas de mis compañeros y seguramente también resuena en las vuestras, el principio de los principios fue ¿por qué la muerte, esa degeneración lenta y progresiva del cuerpo, tiene que limitar las aspiraciones humanas? ¿No debería ser nuestro raciocinio el que le ponga límite a esas cosas? Y en concreto, esta pregunta me la hice cuando falleció mi tía de cáncer a los casi 40 años. Yo ya me quería dedicar a la medicina, ya me gustaba, pero en ese momento dije, vale, definitivamente me voy por medicina. Y entonces pensar en que puede existir la posibilidad, bueno, que ya nos ha contado José Luis que existir existe ya, pero aplicable a humanos 100%, decidir nuestro destino biológico, pues fue lo que me hizo entrar. Total, que entré a la carrera y, claro, tuve un gran choque con la realidad nada más entrar. La adversidad que había era mayor de la esperada. Yo en la primera semana ya era el genio chiflado, el doctor Bacterio, si queréis, de la medicina. La que se metía en el laboratorio cuando podía, tal. Eh, Fue ahí cuando me di cuenta de que la inmensa mayoría de mis compañeros buscaba un desempeño profesional distinto al mío, centrado en la medicina que se enseña más en la facultad, que es una medicina curativa, haciendo referencia el sick care, sería más o menos, y no la preventiva o healthcare. Entonces ahí es donde yo encontraba más el problema con respecto a mis estudios. En la carrera, al menos hasta lo que he visto, porque estoy cursando tercero, el abordaje de longevidad se reducía al estudio del ciclo celular, de su regulación y algunas rutas coincidentes con mecanismos antiedad, pero nunca de manera directa. Y claro, yo me preguntaba, ¿por qué curar a un único paciente cuando puedes tratar de desarrollar un producto que salve a miles de siquiera lidiar con la enfermedad, que ni siquiera lleguen a padecerla? Eso por no hablar de las mejoras en personas sanas. Bueno, ahí no me meto. Lo que quiero decir es que la medicina que se enseña a día de hoy, ahora mismo, al menos en mi facultad, es realmente más tradicional y poco molecular. Además, quiero destacar que acabo de salir ahora mismo de una de mis clases online y estábamos hablando, por ejemplo, de nutrición. Y es increíble, lo que me han presentado para estudiar es la pirámide alimentaria de finales del siglo XX, con base harinas refinadas, bueno, en fin, una cosa impresionante de harinas y harinas. Bueno, lo dejo, pero impresionante, para que veáis que luego en Harvard me, me dijeron así de manera indirecta que no es para nada esa forma y por todo lo que hablamos en Digital Plus y tal. Bueno, el caso es que pocos piensan como yo en la facultad que la muerte es una enfermedad susceptible de ser curada. Claro, porque viene de sistema educativo. Y yo pienso, si atacamos su origen como un problema a resolver, llegará el día en el que podamos superar a la muerte, como dice José Luis, y elegir nuestro destino biológico. De hecho, ya está siendo atacado, claro. En lo que pude aprender de Harvard me dio esperanzas de ver cómo esa medicina personalizada, la medicina a nivel molecular, la que gran parte de las compañías pro longevidad ya están tratando, acabará sobreponiéndose a esta medicina tradicional curativa que es la que se me instruye. Entonces, en mi caso, aunque me quiero orientar más hacia lo que es la edición genómica in vivo y tal, quiero compartir con vosotros
pues eso, alguna cosilla interesante que he aprendido. Así que con vuestro permiso voy a tratar de poner, veamos, así. Vale, debería estar mostrándose bien. Bueno, simplemente quiero decir que como he hecho 2 cursos, pues simplemente lo voy a dividir en 2 partes, pero es muy sencillo y no me voy a meter en términos técnicos ni nada. Quiero que sea algo que os haga tener la misma ilusión que tuve yo por meterme a los cursos. Entonces, quiero primero hablaros de nuestro sistema inmune, que aparte de los tiempos que corren en términos de protegernos del COVID, hace bastantes más cosas que eso. En concreto, cuando lo que ocurre es que cuando nosotros tenemos a lo largo de nuestra vida, según vamos creciendo y tal, sí que desarrollamos algunas mutaciones que pueden afectar al ciclo celular y ser potenciales cánceres, por ejemplo. Entonces, nuestro sistema inmune se encarga de eliminarlos antes de que sea ningún tipo de cáncer peligroso ni nos demos cuenta. Entonces, claro, es importante que el sistema inmune se dé cuenta de que existe un cáncer. Pero, claro, con el paso del tiempo nos vamos envejeciendo y vamos acumulando más mutaciones y el sistema inmune va fallando cada vez más a la hora de detectar eso como un cáncer. Y entonces se convierte en un verdadero problema porque, claro, se desarrolla lo que conocemos como los cánceres comunes, aunque sean muy diversos y muy distintos. Entonces, no quiero traeros estas malas noticias solamente porque lo que vengo es a traeros buenas noticias. Precisamente lo que he estudiado aquí, aparte de esto, es cómo solucionarlo eso. Bueno, hay muchísimas formas que se están abordando ya de cómo lidiar con el hecho de que tu propio cuerpo combata este cáncer y un ejemplo de algo que se está probando ya, hay pocos artículos porque se están ahora mismo haciendo para publicarse, son las vacunas tumorales, que es tan increíble como directamente hacer medicina personalizada sobre el paciente porque lo que hacemos es que le secuenciamos el tumor y una vez secuenciado podemos elaborarle una vacuna que se base en ese tumor secuenciado para que el propio sistema inmune lo reconozca como extraño y vaya en busca de él. Es decir, que es altamente específico. Este es solo un ejemplo, pero la verdad es que es impresionante. Otro ejemplo que os quería dar es, este es más conocido, el mejorar el sistema inmune in vivo. Tú puedes coger las propias células del sistema inmune, en concreto las famosas CAR T cells, las células, los linfocitos T, sacarlos de la persona, todo esto in vivo, modificarlos, añadiéndoles ciertas cosas para que se enteren mejor de que el cáncer está ahí y en consecuencia volverlos a meter. Donde quiero hacer hincapié aquí es precisamente en eso, que en todos estos tratamientos ya estamos teniendo en cuenta a cada paciente individual, porque tenemos que hacerle un estudio a cada uno de lo que queremos tratarle y eso es muy, muy interesante. Además, todo esto se emplea ya la bioinformática, por Linux mismamente se puede hacer y es realmente apasionante. También incluso se están haciendo virus oncológicos, en fin, hay muchísimos enfoques que se están tratando ahora mismo de combinar y realmente tiene muchísimo interés. Y luego quiero hablaros también de otro aspecto interesante que es el tema del cáncer, como primer problema a tratar, que es el que se nos está comiendo ahora al mundo. ¿Cómo descifrar el cáncer? Bueno, si os dijera que le podemos hacer un DNI tal cual al cáncer y que podemos descifrar el tumor de cada paciente por partes, pues básicamente lo que hacemos es, lo que os he dicho, secuenciar el tumor y además hacerle lo que se llama un panel, un oncopanel o panel oncológico. Podemos ver exactamente qué tipos de mutaciones tiene y claro, eso nos va a dar pistas de cómo se comporta. Esto está muy bien saberlo, pero si no le ponemos una aplicación práctica, pues claro, no serviría de mucho. Entonces, sí que se está haciendo la aplicación práctica, que sería precisamente no solo identificarlo al milímetro, sino desarrollar, como se está haciendo ya, unos fármacos de precisión que van específicamente contra esas mutaciones o las consecuencias que acarrean esas mutaciones, es decir, totalmente a nivel molecular, como algunos fármacos que acaban en MAF, de anticuerpos monoclonales, o los MIB, que son más pequeños y se pueden meter. Bueno, no me meto en eso, pero os traigo esta información no solo para daros esperanzas de todo lo que se viene, sino habéis podido ver todo lo que se está haciendo ahora mismo, porque para que me lo den como temario tiene que estar bastante ya mascado.
Entonces, yo sinceramente sueño con el día en el que este tipo de medicina al nivel molecular sea mucho más lo que se me instruye hoy en día en medicina. Yo tengo que hacer una distinción grande entre lo que estudio en la carrera por un lado y cómo aplicar todo eso a lo que me encanta discutir después con vosotros y que me enseñan en otras instituciones más punteras como Harvard. Entonces, en las que se fomente ese pensamiento lateral de a ver cómo podemos abordar este problema, ya no desde a ver cuántos fármacos combino genéricos para combatir esta enfermedad, curarla, ¿no? Sino directamente prevenir el hecho de que pueda siquiera aflorar. Bueno, también quería decir que el objetivo es un tipo de medicina que es, bueno, introduciendo al doctor Durante, ya dije que sería breve, la medicina de las 7P. Sé que solo se muestran 6, pero porque hay una que resume todas ellas, las podéis ver aquí. Yo quería destacar en concreto, como habéis podido ver, la medicina preventiva, que es el objetivo de la carrera de medicina, o eso debería ser, y la personalizada, porque evidentemente que cada paciente tenga su tratamiento específicamente para él y para nadie más es lo prioritario. Y bueno, además, todas estas, como digo, se resumen en una, que es esa precisión. Es la palabra que mejor lo resume todo. Y bueno, mi mensaje es, y con esto ya acabo, una llamada a que perseveremos para que la precisión excepcional y ocasional de hoy sean la norma de mañana. Muchas gracias. Y bueno, le paso la palabra al doctor Durante. Por cierto, nada, aquí tenéis la bibliografía por si queréis consultar algo de todo lo que he dicho. Y nada, un chistecito para acabar de que ese milagro esperemos que sea el año 2045, que tiene toda la pinta, pero os lo dejo para que lo tengáis. Muchas gracias. Y Gracias bueno, a le ti. cedo la palabra a doctor Gracias a Durante. ti, Celia. Celia, y va a ser antes del año 2045, mucho antes. El Genial. 2045 es para la comercialización de los tratamientos. Bueno, ahorita, ya que hablaste también del doctor Durantes, que es pionero en España y bueno, pues también en grandes partes del mundo con los tratamientos de Age Management Medicine. Entonces, y este fabuloso libro que se lo recomiendo a todos. Además, tiene una columna regular en los periódicos, en la prensa aquí española. Entonces, Ángel, ya Celia y yo hemos hablado maravillas de ti, así que vamos a escucharte, vamos a aprender de ti, de un gran pionero en España y en el mundo. Bueno, muchas gracias por tu introducción, José Luis, y Celia también. Muchas gracias por presentarme. Bueno, yo quizá tenga la peculiaridad de ser un médico ya con unos cuantos años de experiencia y que curiosamente pues se dedica a este tipo de medicina, a esta medicina preventiva. Es una medicina orientada hacia el envejecimiento saludable, cuando toda nuestra formación, como bien decía Celia, en la universidad, incluso todo lo que se ve en el ámbito médico convencional es el tratamiento de la enfermedad. Hay poco abordaje de la medicina preventiva, por un lado, y mucho menos de la funcionalidad y de la salud y de la mejora del bienestar a lo largo de la vida. Básicamente, lo que buscamos, podríamos decir, en este tipo de medicina son tres cosas. Primero, prevenir las enfermedades del envejecimiento. Como bien habéis dicho, sobre todo José Luis en tu ponencia, es el envejecimiento la principal causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados, en los que no se muere por enfermedades infecciosas o enfermedades violentas. Y la Organización Mundial de la Salud pues, cataloga estas enfermedades del envejecimiento como las enfermedades crónicas no transmisibles, que al final son las que nos llevan a la muerte. Hoy en día es el cáncer la principal, hace unos pocos años era la enfermedad cardiovascular, pero detrás está la neurodegenerativa, la diabetes, y las enfermedades del aparato locomotor, como la artrosis, la osteoporosis, la sarcopenia, la falta de fuerza, la dinapenia. Bueno, pues todas estas enfermedades realmente podemos intentar posponer su aparición en el tiempo.
No voy ya a decir el tratamiento del envejecimiento en sí, porque también, como bien decías, yo me dedico al primer puente de Ray Kurzweil y Terry Grossman, en los que nos tenemos que basar en lo que ya sabemos. Y lamentablemente aquello que dice la abuela o que nos decía la abuela, resulta que casi nadie lo hace. Y como casi nadie lo hace, pues yo me dedico a ayudar a mis pacientes a que lo hagan de una manera algo más sofisticada de lo convencional. Básicamente, mi trabajo consiste en atender a aquellas personas que están interesadas en el envejecimiento saludable, en la prevención de las enfermedades, no tanto en el aumento de la longevidad, pero sí en el llegar lo más sanos posibles al momento de la muerte, lo que se llama la compresión de la morbilidad, ese término que se acuñó en los años 80 por Fries y que viene a decir que vamos a estar lo mejor posible hasta unos pocos días, horas o minutos antes de nuestra muerte. Sabemos que la esperanza de vida media se está alargando, probablemente el ser humano esa esperanza de vida la lleva dentro de sí, en sus genes, desde hace miles de años, pero vamos viendo que cada vez hay más gente que alcanza esperanzas de vida largas, longevas, como las que hay en España, de en torno a los 85 en las mujeres, 82, 83 en los hombres. Las proyecciones son superar los 90 años de esperanza de vida media para más a partir del año 2030 y tantos. No son tan optimistas como lo que se está comentando, pero bueno, va a haber esperanzas de vida media, me refiero media de la población, superiores a los 90 años. Cada vez habrá más centenarios, cada vez habrá más supracentenarios, más de gente de más de 110 años. Y esto necesariamente requiere un cambio de paradigma, un cambio de cómo ver la medicina o cómo aplicar la medicina, cómo ejercer la medicina. En eso es en lo que yo me considero en parte pionero, porque conozco pocos profesionales que, al menos en mi país, se dediquen a esta medicina de las PES, la medicina preventiva de las enfermedades del envejecimiento, predictiva, porque puede predecir cuál es tu punto débil, bien por estudios genéticos o por biomarcadores convencionales, proactiva, porque debes ser tú el que coja las riendas de tu salud, no puedes delegarla en la decisión de un médico, un sanitario, participativa, porque intervenimos en equipo con nutricionistas, con entrenadores, con psicólogos y con otros tipos de profesionales. Debe ser una medicina placentera, no es algo que debe estar impuesto, sino que el que lo haga lo tiene que hacer con alegría y con la ilusión de saber que va a estar bien, porque cuidarse es algo verdaderamente placentero y todavía la gran mayoría de la gente considera que hacer esfuerzos orientados hacia buenos estilos de vida es algo tedioso, es algo molesto. Dejar de fumar, beber menos alcohol o incluso dejar totalmente de beber alcohol, comer mejor o hacer un ayuno intermitente, entrenar regularmente. Por eso hay que ir cambiando la mentalidad de los pacientes para que quieran dedicar su esfuerzo hasta alcanzar esa sensación de bienestar que te produce el cuidarte de una forma profunda. Y luego, como bien decía Celia, todo esto se puede resumir en el concepto de medicina de precisión, ese concepto que lanzó Barack Obama en el 2015, en el que lo que se pretende es llegar a un momento en que sepamos de cada uno de nosotros, bien por nuestros biomarcadores o bien por el estudio de nuestro genoma, qué tratamientos tenemos que hacer, con qué fármacos son los que debemos tratar cada una de las enfermedades que aquejemos. Y bueno, básicamente, como bien decía, los pacientes que se acercan a mi clínica ya son gente con un nivel de conciencia saludable importante. Es gente que le interesa vivir bien, más tiempo, prevenir estas enfermedades y, si es posible, vivir más. De manera que tenemos un abordaje que es el del primer puente, el de la medicina preventiva, y ya empezamos a hacer ciertas acciones
en la parte de longevidad, en la parte del lifespan. No solamente el health span, pero también algo del lifespan. Porque muchos de estos tratamientos que hablamos de fármacos senolíticos o de terapia génica, realmente su disponibilidad en el mercado o en la clínica diaria, en el tratamiento diario, no es fácil, ni existen, ni probablemente se pueda hacer una prescripción al uso, ¿no? Yo cuando llega esta persona, lo primero que hago es diseñar un protocolo, un primer abordaje. Todos estamos escuchando hablar muchísimo con la pandemia de las virtudes de la vitamina D, de cómo la morbimortalidad de aquellos infectados tiene que ver mucho con esos niveles de vitamina D o con en los niveles del fitness inmunitario, de cómo tenemos ese sistema inmunológico de fuerte o flojo, cómo la melatonina es una sustancia, una hormona que produce nuestro cuerpo que también tiene efectos beneficiosos sobre la respuesta inmunológica y otras muchos efectos beneficiosos. Bueno, pues lo que hago con los pacientes es diseñar un chequeo inicial. Este es un chequeo inicial que sobrepasa con creces las mediciones convencionales que se hacen en la medicina curativa, porque medimos biomarcadores de riesgo cardiovascular pues quizás más avanzados o más sofisticados de los que se utilizan normalmente. Podemos medir más allá del colesterol, podemos medir la lipoproteína A, la ApoB, la ApoA, fibrinógeno. Podemos medir la presencia de calcio en coronarias, podemos medir el grosor de las paredes de las arterias carótidas. En el ámbito del deterioro neurocognitivo, podemos medir la función neurocognitiva, podemos saber si tenemos el genotipo de la ApoE adverso, el E4-E4 o el E3-E4. Podemos medir la condición física con el consumo de oxígeno, con la fuerza, la flexibilidad, la composición corporal, qué cantidad de nosotros es grasa. Podemos medir la grasa visceral, esa grasa que se correlaciona tan profundamente con el riesgo cardiovascular y con el cáncer, y como ya os decía, niveles de vitaminas, niveles hormonales. Cuando tenemos una batería de pruebas de todo este estilo, tenemos la información. Sin información no sabemos hacia dónde vamos. Y una vez que tenemos esta información, tenemos que saber interpretarla. Esto es interesante porque generalmente los rangos de referencia que se utilizan en biología son unos rangos muy amplios. Si quisiéramos saber cuánto es el valor normal del colesterol, pues la mayoría de los laboratorios nos habla de un valor inferior a 200 miligramos por decilitro. Pero si queremos ir al valor de excelencia, deberíamos irnos más abajo. Si nosotros lo que pretendemos es prevenir y posponer la aparición de estas enfermedades relacionadas con el envejecimiento, no debemos conformarnos con alcanzar niveles de normalidad en nuestros biomarcadores. Y eso es lo que yo intento transmitir a todos mis pacientes, que el rango de normalidad de los laboratorios, que nos dan los análisis de los laboratorios, para nosotros no es suficiente. Queremos alcanzar en muchos de ellos, no en todos, los valores de excelencia. Generalmente, cuando el paciente hace su primer chequeo, pues hacemos un listado de todos aquellos biomarcadores que están fuera de los rangos de excelencia y vamos a trabajar sobre ellos. Bien, normalmente, ¿cómo se trabaja? Pues con las recomendaciones de la abuela, los estilos saludables de vida, el ejercicio, la nutrición, el sueño y el descanso, el control del estrés y evitar los hábitos tóxicos. Todo eso parece de perogrullo, pero curiosamente la mayoría de nosotros, incluso de los más interesados, no lo cumplimos perfectamente bien. Lo interesante es que si estamos medidos, podemos ver la evolución de nuestro cumplimiento más o menos estricto de un programa. Bien, porque hayamos modificado y mejorado nuestra forma de comer. Más allá de la famosa pirámide alimentaria, por supuesto. No existe una dieta perfecta para todos. Realmente, como había un artículo no hace mucho tiempo que hablaba con un título que decía Nutrition Science, Poison Science.
ciencia de la nutrición, ciencia envenenada. ¿Por qué? Porque en humanos es difícil hacer estudios doble ciego, limitados en el tiempo, con humanos y a largo plazo y con mucha gente para saber qué forma de comer es la ideal. Parece ser que la dieta mediterránea es la forma ideal de comer, pero eso no quiere decir que haya muchos estudios que hablen de las virtudes de una dieta cetogénica, de un ayuno intermitente, del fasting mimic diet, otras o dietas de bajo índice glucémico. Al final sabremos qué tal estamos comiendo en función de cómo veamos esos resultados de los biomarcadores. Nos basamos también, por supuesto, en la utilización de suplementos nutricionales que complementan esa dieta que tan difícil es hacer perfecta hoy en día. ¿Por qué es difícil? Bien, por varios motivos. Primero, porque nuestra vida no es perfecta. Nosotros estamos sometidos a nuestros condicionantes en las ciudades en las que vivimos, los tiempos que llevamos, la falta de posibilidad de cocinar y de preparar todas nuestras comidas, incluso porque los nutrientes o los alimentos que compramos no tienen la densidad nutricional que tenían hace 50, 60 o 70 años cuando se empezaron a medir en su composición interna. Eso hace que cuando hagamos estos estudios de los analíticos, pues veamos con una frecuencia mucho más espectacular de lo que creemos, que hay déficits nutricionales, por ejemplo, en los niveles de omega 3, es algo que yo mido regularmente, y por lo menos aquí en el centro de la península ibérica casi nadie tiene unos buenos niveles de omega 3 cuando se mide, a pesar de que hay buen pescado alrededor, pero solo los pacientes que viven en la costa se acercan al valor óptimo, se acercan, no lo sobrepasan. En cuanto a la vitamina D, ya sabemos todos que es casi rarísimo ver que alguien tenga unos niveles de excelencia de vitamina D. Yo solamente veo algunas personas pues, que son ociosas y que se dedican a jugar al golf o profesionales del deporte que son profesores de tenis y estos son los que pueden tener valores naturales de vitamina D cerca de los niveles de excelencia. El resto de la gente vivimos y trabajamos en interior y no alcanzamos esos valores de excelencia. Esto por argumentar un poco la utilización de la suplementación nutricional. Y por otro lado, otro de los aspectos quizá más controvertidos que hay, pero muy interesante, es la optimización hormonal con hormonas bioidénticas. ¿Esto qué significa? Bueno, el envejecimiento, que sabemos sus causas por el famoso estudio del 2013 en la revista Cell de López Otín, María Blasco, que ya apuntó José Luis en su primera ponencia, pues afecta a todas las células de nuestro organismo y entre ellas afecta a las glándulas. Eso hace que sepamos que a lo largo de la vida nuestros niveles hormonales van decayendo. Por poner un ejemplo, los niveles de testosterona de un hombre de 55 años pueden ser la mitad de lo que tenía con 20 o 20 y tantos años. El déficit de los niveles hormonales generalmente se correlaciona con la misma sintomatología que produce el propio envejecimiento. El aumento de peso, el aumento de grasa corporal, la disminución de masa muscular, falta de vitalidad, alteración en el estado de ánimo, disminución de la calidad del sueño, disminución del líbido y función sexual. En las mujeres, ese declive hormonal fuerte que tienen en la menopausia, además les produce otra serie de síntomas importantes. Pues bien, todos esos síntomas propios del envejecimiento, producidos en gran parte por el declive hormonal, pueden revertirse. Si tú puedes revertir esa sintomatología, no voy a decir que estés rejuveneciendo biológicamente, celularmente, pero sí te vas a encontrar mejor y eso te va a permitir adoptar mejores estilos de vida. Difícilmente una mujer con unos niveles hormonales en el suelo va a poder entrenar bien. O un hombre con un déficit androgénico del hombre adulto, con unos bajos niveles de testosterona, va a poder entrenar bien. Y entrenar va a ser absolutamente necesario. Luego, una vez abordado todo esto, pues como os decía anteriormente, hacemos esos guiños hacia los nuevos tratamientos que están apareciendo ya más directos a ir hacia el envejecimiento. Por ejemplo, la metformina.
sabéis todos, y todos habéis oído hablar mucho, muchos estamos tomando metformina desde hace años, un fármaco barato y que puede tener esa utilidad fuera de prospecto, en un off-label use, de actuar a nivel del envejecimiento celular. Sí hay que reconocer que puede tener efectos secundarios y esos hay que conocerlos a la hora de tomar la metformina y, por supuesto, cuando yo la prescribo, no la prescribo sistemáticamente a todo el mundo, es algo que algunas personas me preguntan la posibilidad de utilizarlo y es algo que lo valoramos. Pues de igual manera, pues hay algún suplemento nutricional que dice activar la telomerasa, con el que yo tengo algún tipo de experiencia y que de vez en cuando pues, lo podemos utilizar. Hay pocos estudios al respecto sobre esto. Con terapia génica, hoy por hoy, en el ámbito clínico convencional es poco menos que imposible hacerlo y la utilización de fármacos senolíticos, pues por ahora yo en mi experiencia o en mi clínica no lo estoy haciendo. Por último, os quería comentar un poco cuál es un poco lo que yo veo que está pasando con esto. Primero, creo que estamos en un momento en el que hay un gran interés y se está abriendo mucha gente a este tipo de medicina. Entre otros, mis propios compañeros. Efectivamente, como bien ponía José Luis en la última diapositiva de Schopenhauer, se pasa por esas tres fases. La primera fase de estás loco, la segunda fase es de agresión, vas a matar a alguien, la tercera fase ya lo decía yo. Y lo decía el que te decía que eras loco o que ibas a matar a alguien. Bueno, pues ya estamos, por lo menos en el ámbito de mi experiencia y de mi relación con otros colegas, ya casi pasando a la tercera fase, ¿no? Ya no estás loco, ya la gente piensa que no vas a matar a nadie. ¿Por qué? Porque cada vez hay más y más y más literatura científica que apoya este tipo de medicina y nos vamos acercando al, ya lo decía yo. Precisamente ayer, por poner una anécdota, estuve llevando a mi madre a un hospital público español grande, de los importantes que hay en Madrid, para que la vieran la espalda. Y curiosamente, más de la mitad de la conversación, de la consulta de mi madre, era el interés que tenía el doctor que iba a atender a mi madre sobre lo que yo estaba haciendo. Un interés real. ¿Dónde te has formado? ¿Dónde se aprende a hacer ese tipo de medicina? Y esto es algo que yo creo que es positivo. Y por otro lado, también el interés que se está despertando entre la población general, que yo lo noto en mi práctica diaria, puesto que pues, no paramos de trabajar. Yo cuando me formé en Estados Unidos hace unos 10 años, me decían que una clínica de este estilo podría llevar a 250, 300 pacientes, difícilmente más. Nunca pensé que en España llegaríamos a esto y ya estamos en esto. Y no paran de seguir llamando más pacientes interesados en ello. Esto es lo que os quería contar, un poco mi experiencia personal y si alguno tenéis una duda, pues ya me la preguntáis al final de las ponencias. Gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Ángel. Creo que está clarísimo. Ya te han llegado dos preguntas, si quieres esperar un poco más. Y ya también una persona ha comprado tu libro, ya en Amazon. Bueno, muchas gracias. Sí, espero un poquito al resto de las ponencias. Yo a las 5 tengo que empezar con pacientes. A lo mejor quizá escuchamos otra ponencia y si vemos que no hay tiempo, pues que mis preguntas las hacemos antes. Perfecto, perfecto. Entonces, bueno, ahora yo quiero presentar a mi amigo brasileiro argentino y es el gran traductor de A Morte da Morte. Y está colaborando muchísimo en Brasil, poniendo toda su vida, todo su esfuerzo. Está haciendo networks, redes con médicos, con empresarios. En Brasil fue el que descubrió el Centro de Antienvejecimiento a la Universidad de Campinas, a quien le estamos donando y trabajando con ellos de antienvejecimiento. Nicolás, estoy eternamente agradecido contigo y cuéntanos ahora tu visión un poco más periodística, comunicativa.
Hola José, hola a todas las otras personas que están viendo este video, a las otras personas que están presentando. Te agradezco, José, tus palabras. Y bueno, yo quería referirme entonces a la pregunta que motivó a este evento, o sea, si es posible la inmortalidad biológica. O sea, preparé una posible respuesta, obviamente, compleja sobre el tema. Y bueno, primeramente, antes que nada, como José comentó, me quería presentar para los que no me conozcan. Yo soy traductor, traduje el libro de José, En la muerte de la muerte, y en mi editorial, que se llama NTZ, que es especializada en el área de rejuvenecimiento. O sea, NTZ publicó algunos libros del área de rejuvenecimiento, como El fin del envejecimiento en portugués, O fin del envejecimiento, de Álvaro de Grey. Tradujimos el libro de José y David Wood, La muerte de la muerte, al portugués también, y tradujimos el libro del propio David Wood, La abolición del envejecimiento, del inglés al portugués. Entonces, creo que podemos pasar a la otra diapositiva, donde están los 3 libros que tradujimos del inglés al portugués o del español al portugués, que son libros muy importantes del área de rejuvenecimiento. Entonces, tanto desde el punto de vista técnico, ¿no?, como El fin del envejecimiento de Álvaro de Grey, como desde el punto de vista de los otros aspectos, ¿no?, económicos, ecológicos, históricos, sociales, que son los otros 2 libros, La muerte de la muerte y La abolición del envejecimiento. Bueno, creo que podemos volver a la visualización normal. No sé si necesitan más diapositivas por ahora, porque yo quería justamente tratar de hablar un poco sobre esta pregunta que José planteó, y de si es posible la inmortalidad biológica. Bueno, también quiero comentar que es muy importante hacer este evento en español, porque hay muchos eventos en inglés con este tema, pero los hispanohablantes son alrededor de 600 millones, entonces una pequeña cantidad de personas, ¿no? Entonces es muy importante que los hispanohablantes contribuyan con el resto del mundo para que superemos a la muerte por envejecimiento lo antes posible. Cada minuto que nos retrasamos son miles, bueno, por minuto, no sé, pero son muchas personas que perdemos por retrasarnos. Entonces, lo primero que yo querría decir es que, además de todo lo que yo comenté, es que la pregunta, ¿es posible la inmortalidad biológica? Podría ser traducida a otra cosa, que es lo siguiente. ¿Qué es la inmortalidad biológica? Porque todos escuchamos de inmortalidad, ¿no? Ya vimos las películas de Hollywood y libros, historias, pero ¿qué es la inmortalidad biológica? La inmortalidad biológica, ¿qué es lo que entiendo por eso? Es cuando tu biología te mata. O sea, si tu biología te hace envejecer y te morís de eso, de estar muy viejo, es tu biología que te mata. Entonces, biológicamente inmortal significa que, bueno, no es tu biología que te va a matar. Si un camión te pisa, tal vez te mueras, pero no es tu biología que te mata. Entonces, ¿y qué? ¿Cómo que tu biología te mata? A través del envejecimiento. Por eso la pregunta que este evento planteó, ¿es posible la inmortalidad biológica? Yo la traduciría por, ¿es posible acabar con el envejecimiento?
porque va acabando con el envejecimiento, no acaba con la mortalidad biológica. No es tu biología que te va a matar. Pero puedo profundizar un poco más esa traducción, porque ya escuchamos muchas veces que cualquier tecnología suficientemente avanzada puede ser confundida con magia. Entonces, hace 1000 años, si alguien nos viera hablando por WhatsApp o haciendo un evento en Zoom, en nuestro celular, diría, ustedes son magos. Obviamente, yo sabía que existía la magia, pero no, existió la tecnología o la ciencia. Entonces, uno tiene que tomar un poco de cuidado también para responder la pregunta, ¿es posible acabar con el envejecimiento o revertir el envejecimiento? Yo no respondo sí, simplemente uno podría pensar, bueno, con suficiente tiempo, tiempo infinito, toda tecnología puede ser desarrollada. Entonces, toda pregunta puede tener la respuesta como sí. Sí, es posible. ¿Cuándo? En 1 millón de años. Bueno, pero, o sea, si no ponemos un tiempo para nuestra investigación, la utilidad de una eventual respuesta se hace menor. Entonces, además de traducir la pregunta para, ¿es posible revertir el envejecimiento o acabar con el envejecimiento? Yo pondría un tiempo. Entonces, pongamos en 50 años. Sería la pregunta, ¿es posible revertir el envejecimiento en un plazo de 50 años? ¿Por qué 50 años? Porque, bueno, una considerable parte de las personas actualmente vivas estarán vivas. Entonces es algo que en términos prácticos funciona mejor. Entonces yo podría, traduciendo la pregunta, tratar de responder, ¿es posible revertir el envejecimiento en los próximos 50 años? Bueno, entonces, para eso, si uno pone un marco temporal hacia adelante, es importante ver el marco temporal hacia atrás, porque viendo el retrospecto uno puede tener idea de la velocidad de los cambios y proyectar un cambio futuro. Entonces, si uno analiza lo que pasó en los últimos, ponele, 40 años en el área de la investigación científica del rejuvenecimiento, uno ve que a partir de los 80, años 80, 1980, se empezaron a producir experimentos científicos que mostraron que el envejecimiento parecía ser un fenómeno plástico, en principio. O sea, plástico en el sentido que puede ser adelantado, retrasado, revertido, o sea, no rígido. Entonces, hubo experimentos como José mencionó esto. En realidad, estoy haciendo como un otro enfoque de algo que el propio José mostró en su presentación. Pero experimentos genéticos con C. elegans mostraron en los años 80 que se podía multiplicar por 10 el tiempo de vida. O sea, es un fenómeno plástico el envejecimiento. Después, en los años 90, todos nosotros nos acordamos de la oveja Dolly, por ejemplo, en que nos acostumbramos a ver episodios de clonación, o sea, de utilización de técnicas muy innovadoras con relación a la reproducción, que empezaron a abrir la mente de muchos cientistas a nuevas posibilidades, ¿no? Bueno, entonces a partir de los años 2000 empezaron a surgir modelos teóricos más robustos con relación a con relación a la posibilidad de rejuvenecimiento. Entonces, muchas veces escuchamos a Aubrey de Grey comentar sobre su acumulación de daños, la teoría de acumulación de daños. Escuchamos a George Church hablar sobre las posibilidades de rejuvenecimiento a través de la terapia genética, de terapias genéticas variadas. También, como José comentó, nos acostumbramos a escuchar a David Sinclair, a Rodolfo Goya, nuestro amigo que va a presentar. Rodolfo Goya viene ahorita, rapidito. Sí, claro. Rodolfo va a explicarlo mejor, pero
muchos cientistas como Sinclair y Rodolfo no, hacen bastante hincapié en el área del rejuvenecimiento genético, y tenemos también Harold Kachner y la teoría de la señalización a través de la corriente sanguínea, que factores pueden influenciar cuál es el estado de nuestros mecanismos de reparación, y de esa forma determinar en qué etapa de lo que llamamos de envejecimiento debemos estar. Entonces, a partir de los últimos 20 años surgieron varias bases teóricas robustas, diversas teorías, y ahí uno puede pensar, uy, pero ¿cuál estará correcta? Ah, ¿será que Harold Kachner? ¿Será que es Aubrey de Grey? ¿Será que es David Sinclair? ¿O George Church? Pero si uno está correcto, el otro está incorrecto. En realidad, la cosa es más compleja, porque todas esas teorías robustas comparten mucho, comparten una base común, que es lo que hace avanzar el área en general. Entonces, ¿qué es lo que comparten? Todas esas teorías comparten que el envejecimiento es un fenómeno plástico, o sea, que puede ser retardado, que puede ser revertido. ¿Qué más comparten? Comparten que es un problema médico, que las enfermedades del envejecimiento, ¿no? El Alzheimer, el Parkinson, infarto, ABC, cáncer, osteoporosis, que son enfermedades que tienen en su base, en su inicio, en sus fases iniciales, el envejecimiento, y que la forma de curarlas y revertirlas es revertir el envejecimiento. Y esas teorías comparten eso. Otra cosa que comparten, que el envejecimiento tiene componentes microscópicos, o sea, las bases de las células senescentes, o de la disminución de la función mitocondrial, del perjuicio de la función mitocondrial. Todas esas teorías comparten que esos son problemas que vienen anteriormente en la cadena de eventos a cosas más, digamos, obvias, ¿no? Que la gente puede tener problemas de memoria, problemas de fuerza, ok, pero todas esas teorías comparten que hay causas microscópicas en las células, ¿no? En los tejidos. Entonces... Nicolás, oye, estamos ya con el tiempo encima, porque yo sí quiero, antes de que se vaya el doctor Ángel Durantes, que escuche a Rodolfo Goya, porque lo que ha hecho Rodolfo Goya es increíble. Él ha rejuvenecido animales. Entonces, vamos a tener preguntas y respuestas luego. Sí. Okay. Rodolfo, yo ya termino. Comparte tu pantalla mientras, ok. Bueno, creo que 5 o 10 minutos termino. Bueno, no, 2 minutos, entonces, 2 minutos. Como 2 minutos, bueno, está bien. Entonces, después de esos modelos robustos teóricos, vinieron los modelos prácticos, o sea, se experimentó. La teoría de daños de Aubrey de Grey consiguió rejuvenecer en parte ratones con las células senescentes. La teoría de la reprogramación parcial de Rodolfo Sinclair consiguió rejuvenecer ratones progéricos un poco. La teoría de Kachner consiguió rejuvenecer ratones este año, que vimos en el paper de mayo. O sea, nosotros ya conseguimos muchos resultados en ratones, y lo que estoy esperando para responder a la pregunta, ¿es posible la inmortalidad biológica? O sea, ¿es posible acabar con el envejecimiento en los próximos 50 años? Seguramente creo que es posible. Si conseguimos o no, no sé, pero es posible porque tenemos robustez teórica y robustez práctica, y lo que espero para los próximos meses o años, que es animales más cercanos a los humanos que ratas o ratones, rejuvenecidos, y humanos rejuvenecidos. Creo que tenemos robustez teórica, robustez práctica, y ahora hay que dar un paso hacia adelante, hacer como Santos Dumont, que dio la vuelta con el avión en la Tour Eiffel en 1905. Precisamos un experimento en perros, gatos, monos y seres humanos que termine de una vez por todas con las dudas de que sí es posible revertir el envejecimiento en las próximas décadas. Muchísimas gracias, Nicolás. Y ahorita Rodolfo nos va a mostrar cómo lo está haciendo desde Argentina para el mundo. Muchísimas gracias, Nicolás.
Y Rodolfo es un gran científico, un científico reconocido en Argentina, con mucha seniority, mucho prestigio en la Universidad Nacional de La Plata. Y él nos va a explicar lo que está haciendo, que yo quería que también Ángel lo escuchara. Y luego tienes tus 3 preguntas si alcanzamos para ti, Ángel. Pero escucha lo de Rodolfo, que es muy bueno. Quítate el mudo, estás en mudo, Rodolfo. Sigues en mudo, búscate abajo a la izquierda, donde aparece la cámara y el micrófono. Claro, es que tendrás 2 pantallas. Tendrás la pantalla de PowerPoint y la pantalla de Zoom. Esa es la pantalla de Zoom. Todavía no te escuchamos. O David, ¿le puedes habilitar tú el volumen? David, que controlas, ¿puedes habilitar el volumen a Rodolfo Goya? Ahorita le estoy mandando un mensaje porque no lo puedo habilitar, él tiene que darle a aceptar. Ya, entonces Rodolfo, tienes que arreglarlo desde tu lado. En la pantalla de Zoom, abajo a la izquierda. Mientras tanto, Ángel, ¿has podido leer las 3 preguntas que tienes? ¿Has visto las 3 preguntas que tienes pendientes? Sí, sí, sí. Si quieres... Vamos a aprovechar. Ya está Rodolfo. Ahí tengo micrófono. Déjame volver a compartir pantalla. Tengo que volver a la pantalla original. Muy bien. Espera que lo estoy tratando de hacer. You screen sharing post. A ver ahí. Le voy a tratar de compartir. No sé por qué se pausó la pantalla. Eso es algo que... ¿Se ve algo ahí? Sí, se ve el slide, no en tamaño completo, pero se ve nuestro paso por la vida. Exacto. Ahí, eso, dale, pantalla grande. Bueno, ustedes lo están viendo, yo no. Voy a ver si lo puedo ver ahora. ¿Ustedes lo ven ahí? Sí. Okay. Bueno, perdón, José, por la demora. Entonces, antes que nada, quiero decirles que me alegra mucho volver a Madrid. No de la forma que yo desearía hacerlo, que es personal, sino virtual, y me alegra poder acercarme a los amigos españoles y en general a los amigos hispanoparlantes que se interesan en el tema de la longevidad y el rejuvenecimiento y el envejecimiento. Yo voy a acompañar entonces con estas imágenes mi charla, y esta primera imagen lo que intenta es ilustrar las diferentes etapas biológicas de la vida humana. Al igual que las estrellas, nacemos, alcanzamos nuestro esplendor, declinamos y morimos. Pero a diferencia de ellas, siempre nos hemos revelado a ese destino que la madre natura nos impone. Ese es un rasgo que nos distingue del resto del universo. En verdad, el anhelo del hombre por alcanzar la eterna juventud y la inmortalidad es universal y se remonta a tiempos inmemoriales. Está en nuestra naturaleza y siempre trataremos de vencer a la muerte o al menos de posponerla indefinidamente. En el medioevo, a ver si yo tengo suerte acá, ahí está. En el medioevo los alquimistas eran un blend entre místicos y protoquímicos. Intentaron sintetizar una poción mágica, de la que denominaron el elixir de la eterna juventud, que como su nombre sugiere, conferiría eterna juventud a aquellos que se atreviesen a tomar. En el siglo XXI, en nuestro siglo, la ciencia ha emprendido la conquista del rejuvenecimiento biológico y lo hace a través de la tecnología, que es el rasgo distintivo de nuestra especie. En realidad, la historia del rejuvenecimiento biológico
comenzó hace más de 5 décadas con el descubrimiento de la clonación animal en el Reino Unido, y ese logro fue alcanzado por John Gurdon y sus colaboradores a principios de la década del 60. Esta imagen ilustra, esquematiza el tipo de experimentos que hizo Gurdon. Trabajó con anfibios, con sapos. Él obtuvo células somáticas, células corporales de los sapos, les aisló el núcleo y trasplantó esos núcleos en un óvulo de sapo al que se le viene activado el núcleo propio. Cuando este núcleo somático empezó a sufrir las interacciones y los efectos de los factores que estaban en el citoplasma de ese núcleo, hubo cambios muy importantes y terminó convirtiéndose en un núcleo embrionario. Ese núcleo embrionario tomó el control de la célula y desarrolló un embrión, que finalmente eclosionó en un animal adulto y sano. Es decir, que este tipo de experimentos, los primeros en clonación, demostraron, es decir, destronaron doctrinas muy bien establecidas y de muchos años en biología. Una de esas importantes doctrinas decía que el destino de una célula somática estaba irreversiblemente determinado. Y los experimentos de Gurdon demostraron que no, que el destino de una célula aún somática y a un individuo viejo es reversible, flexible y que puede ser rejuvenecida y convertida en cualquier otro tipo celular, no en el tipo celular que había sido antes. Pasaron 30 años hasta que se logró por primera vez en 1996 clonar un mamífero. Este fue la oveja Dolly. Bueno, eso ya dejó claro que la clonación era posible, no solo en anfibios, sino también en mamíferos, y obviamente en seres humanos, y poco tiempo después de Dolly ya comenzó a trabajarse intensamente y se clonaron otras series de mamíferos. Es decir, que la clonación animal adquirió credenciales de ciencia establecida y la tecnología se considera relativamente rutinaria. Ahora, hubo una implicación muy trascendente del descubrimiento de la clonación animal. Y esa implicación es que en el citoplasma de un óvulo maduro existen moléculas capaces de influir sobre un núcleo somático que se le ha trasplantado y modificarlo tan drásticamente como para convertirlo en un núcleo embrionario, un núcleo muy joven. En aquellos tiempos se pensaba que la cantidad de factores o la constelación de factores que se necesitaría para lograr semejante cambio tan profundo sería muy compleja. Pero era un misterio. Y ese misterio se dilucidó solo 10 años después con el descubrimiento de la reprogramación celular por Takahashi y Yamanaka en Japón, que publicaron sus trabajos en 2006. Lo que estos científicos japoneses hicieron, en esencia, fue cultivar células de piel de ratón, fibroblastos, y les transfirieron 4 genes maestros, que ahora se conocen como genes de Yamanaka, son el KLF4, SOC2, OC4 y CEMIC, muy famosos ahora y muy conocidos. Una vez trasplantados estos genes en las células de piel de ratón y de ese modo expresándose y produciendo sus proteínas, 14 días después más o menos indujeron a estas células de piel a convertirse en células que eran muy parecidas a células embrionarias, células madre embrionarias, muy jóvenes, pero en este caso eran células inducidas, no eran células naturales. Por eso se las denominó células madre pluripotente inducidas, o IPSC de la traducción en inglés. Y fue justamente la reprogramación, el descubrimiento de la reprogramación celular, lo que abrió el camino al rejuvenecimiento de células, eventualmente de animales, por reprogramación celular, por esta técnica. En la última década aproximadamente había un grupo de trabajo, unos 10 trabajos muy importantes e independientes, que han logrado justamente esto, rejuvenecer células de seres humanos y de animales seniles, y rejuvenecerlas completamente. El tiempo es muy breve para que yo pueda describirles varios de trabajos,
Así que me voy a centrar en describir uno que a mi ver es uno de los más elegantes de este tipo. Este trabajo fue publicado en 2011 por el grupo francés que dirige Jean-Marc Lemaitre en Montpellier, y lo que este grupo francés hizo fue, utilizó voluntarios centenarios sanos, donaron una biopsia de piel, es decir, fibroblastos de piel, y esos fibroblastos fueron cultivados. Como se esperaba, eso ya se sabía, estos fibroblastos no son patológicos, pero tienen alteraciones porque derivan de pacientes, perdón, de un individuo muy viejo, y eso tiene su efecto. Así que se estudió se determinó una batería de parámetros entre células para confirmar esas alteraciones que ya se sabía que ocurrían en células viejas, y por ejemplo se confirmó que el perfil de expresión de los genes de estas células coincidía con los perfiles de expresión de células viejas. Y eso es algo que estaba ya caracterizado. También se encontró que tenían telómeros acortados, como se esperaba que ocurriese. Las mitocondrias eran disfuncionales, en el sentido que producían menos energía que una célula joven y consumían menos oxígeno. Su morfología estaba alterada, como también lo estaba la morfología nuclear y la morfología celular. Había altos niveles de estrés oxidativo en estas células, como se esperaba también encontrar en células viejas, y finalmente estas células mostraban un reducido potencial de replicación, cosa que también se sabía que ocurría en células viejas. Es decir, todo lo que se encontró acá era esperable, pero se lo confirmó en estas células tan viejas. El grupo francés transfirió entonces un cóctel de 6 genes maestros, los 4 genes Yamanaka y 2 genes de pluripotencia adicionales, y después de unos 14 días logró que estas células seniles se reprogramaran a células embrionarias, las famosas células iPSC, que como ustedes saben son células muy jóvenes y además son pluripotentes. Aprovechando esa pluripotencia, el grupo francés las incubó con un cóctel adecuado de factor de diferenciación y logró que se diferenciasen a fibroblastos, que es la estirpe original donde habían partido. Bueno, en estos fibroblastos así obtenidos, aplicaron esta misma batería de mediciones para ver cuál era la situación. Y encontraron con que el perfil de expresión génica en estos fibroblastos era no ya el de una célula vieja, sino el de una célula joven, indistinguible de una célula de un individuo joven, obtenida también de la piel. Vieron también que los telómeros se habían elongado a niveles juveniles, que las mitocondrias nuevamente producían energía a niveles juveniles y consumían oxígeno también en la cantidad que consumen las células jóvenes. El nivel oxidativo había caído y ya era semejante al que se observa en células jóvenes, de individuos jóvenes, y finalmente el potencial de replicación se había también rejuvenecido en el sentido que había subido a niveles totalmente similares a los de las células jóvenes. Así que cuando ellos compararon una célula obtenida de piel de un individuo joven y estas células que ellos habían generado, llegaron a la conclusión de que este fibroblasto estaba rejuvenecido. Es decir, que de algún modo el grupo francés había alcanzado, hecho realidad por fin, el viejo sueño de los alquimistas, pero no a través de métodos místicos, sino a través de la ciencia y la tecnología. Así que este fue un trabajo seminal realmente muy elegante, pero fue seguido por otros que confirmaron exactamente lo mismo, en animales viejos y en humanos. También se ha logrado rejuvenecer en forma parcial animales enteros por reprogramación celular, pero este terreno está en una etapa más inicial, más temprana, y todavía no tenemos los resultados tan espectaculares que se han logrado en el rejuvenecimiento de células. Ahora, como el tiempo no es mucho, vale la pena dedicar unos pocos minutos a describir un biomarcador de edad muy preciso, conocido como reloj epigenético. El reloj epigenético se basa en el grado de metilación, porcentaje de metilación, de 353 sitios específicos en el ADN humano. Realmente un grupo metilo, para aquellos que no están familiarizados con la química, es una molécula muy pequeña, constituida por un átomo de carbono
y unidad 3 hidrógenos. Cuando ese grupo metilo se pega a un sitio específico del ADN, decimos que el ADN se ha metilado en ese sitio. Cuando se disocia del ADN, de ese sitio del ADN, decimos que el ADN se ha desmetilado en ese sitio. Nosotros nacemos con la mayor parte de nuestros sitios de unión a los metilos metilados. Pero a medida que avanzamos en edad, nuestro DNA se va desmetilando progresivamente. En 2013, Steve Horvath, de la UCLA en California, diseñó un algoritmo matemático que utilizaba datos de esos 300, de metilación de esos 353 sitios que les mencioné en el ADN, que son edad dependiente, y cuando uno alimenta esos 353 datos al algoritmo, el algoritmo genera un número que es una edad epigenética que se puede expresar en meses si se trata de ratas o ratones, o en años si se trata de humanos. Acá vemos un gráfico donde se correlaciona la edad epigenética en ratones, expresada en semanas, versus la edad cronológica, también expresada en semanas. Estos son ratones sanos, es importante que sean sanos para que esto funcione como de esta manera. Se midió la edad epigenética en diferentes órganos, por eso los diferentes colores y los puntos, y se vio que la correlación era muy alta, casi 0,98, casi muy cercana a 1. Es el reloj, es el marcador de edad más preciso que existiría por lejos. Aprovechando este algoritmo, Steve Horvath, en colaboración con otros colegas, cultivaron células de piel de un hombre de 30 años, joven, las reprogramaron utilizando los genes llaman acá a células iPSC. Cuando Horvath midió la edad epigenética en esas células iPSC, vio que era menor de un año, es decir, unos pocos meses, eran muy jóvenes. Y este hallazgo confirmó que la reprogramación celular rejuvenece epigenéticamente a una célula somática, independientemente de la edad que esa célula tenga. Ahora lo verificó a través de un método cuantitativo y muy confiable. Por tanto, el reloj epigenético es una herramienta muy útil en el caso de que se desee verificar si un tratamiento de rejuvenecimiento es efectivo o no. Y como ya vamos llegando al final de la presentación, que es breve, quiero compartir con ustedes los resultados de un experimento que hicimos recientemente en colaboración con Steve Horvath y Harold Kacher, cuyo laboratorio, el de Kacher, está ubicado en la India, donde colabora con un grupo de colegas indios. Lo que este grupo hizo fue tratar ratas viejas. Ellos las recibieron en su laboratorio a los 20 meses de edad, ya a esa edad una rata es vieja, y durante 5 meses, a partir de 20 meses de edad, las trataron por inyecciones endovenosas con una sustancia que ellos prepararon que se origina es una fracción de plasma de rata joven, y ellos la denominaron elixir. Lo que vemos acá es el efecto que tuvo el elixir sobre la edad epigenética en órganos de rata de diferentes edades. Bueno, lo que se ve en el gráfico entonces son el análisis en 4 órganos, sangre, hígado, miocardio y cerebro, la región del cerebro, el hipotálamo. Entonces, la barra azul representa a los animales viejos, 25, la edad epigenética de los animales viejos controles, la edad cronológica es 25 meses, y ven que tiene una edad justamente alta. No coincide la edad epigenética exactamente con la biológica, pero se aproxima bastante. En los animales jóvenes que usaron como controles, tampoco tiene ningún tratamiento, la edad epigenética era de 7 meses, mucho menor. Y lo importante viene acá. Cuando evaluaron la edad epigenética de estos animales viejos, pero que habían sido tratados durante 5 meses con el elixir, vieron que la edad epigenética había variado, disminuido a niveles casi juveniles, lo cual no tiene precedentes, ni casi se esperaba que ocurriese, que una sustancia fuera capaz de reducir la edad epigenética a tal nivel en un animal. Esto mismo se observó en el caso del hígado, en el caso del miocardio, y en menor medida en el caso del cerebro. Hubo un rejuvenecimiento que fue significativo, pero de una magnitud mucho menor.
En paralelo, el grupo indio hizo estudios, por ejemplo, de memoria, y vio que la memoria en los animales tratados con elixir había mejorado sustancialmente. También vieron que una cantidad de parámetros semáticos habían mejorado, también parámetros metabólicos como la glucemia, el colesterol sanguíneo y otros habían mejorado sustancialmente y se acercaban a niveles juveniles. Pero había otros parámetros, como el peso corporal, por ejemplo, que aumenta con la edad en la rata, no varió en absoluto. No fue el único. Hubo parámetros que respondieron al elixir y otros que no respondieron al elixir. Así que la conclusión de este estudio, por ahora, es que el elixir logró rejuvenecer marcadamente a la edad epigenética de los animales viejos, pero alcanzó solo un rejuvenecimiento parcial, significativo pero parcial, a nivel del fenotipo, todo lo que se acabó de contar, peso corporal, memoria, etc. O sea que este es un primer experimento intrigante, pero que abre un horizonte de esperanza a la posibilidad de que puedan usarse en el futuro productos naturales, compuestos naturales, capaces de disminuir la edad epigenética, o sea, de enlentecer el proceso de envejecimiento de seres humanos por métodos no invasivos realmente, y en un futuro, cuando las tecnologías se perfeccionen, quizás puedan llegar incluso a revertir. Así que esto abre un horizonte de esperanza muy claro, además de los estudios que les comenté antes por reprogramación celular. O sea que se está atacando a la vejez por varios flancos. Y en la última diapo, comento una frase que creo que comentó ya Nicolás, o sea que hay muchos a quienes nos gusta, y la escribió el famoso autor británico de ciencia ficción Arthur C. Clarke. En una de sus leyes de la tecnología dice que toda tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Yo digo, reflexionando sobre esto, que hoy día parece que la magia de la tecnología humana está haciendo realidad el logro del rejuvenecimiento biológico. Bueno, muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Rodolfo. Creo que es un ejemplo maravilloso para que las nuevas generaciones que nos están viendo y escuchando, como Celia, va a ver el mundo de otra manera distinta. Pero bueno, Seguro. teníamos tres preguntas candentes ahí para Ángel. Como tú eres médico de verdad, la gente quiere saber de ti un poquito y había 3 preguntas. Yo les recomiendo que las respuestas están aquí en el libro, pero igual, si tienes 2 minutos para responderles, Ángel. Bien, a ver, leo una pregunta de Juan Llopis y que dice, ¿sería posible hacer un cóctel de la longevidad y que de verdad funcione? Por supuesto que sería posible hacerlo por todo lo que ya hemos estado viendo y lo que ocurre es que hoy por hoy, pues incluso lo que ha estado comentando tan brillantemente Rodolfo, pues hay gente que está haciendo plasmaféresis de sueros de hombres jóvenes a adultos. Muchos sabréis que hay una compañía en Estados Unidos que se llama Ambrosia y que está vendiendo este tipo de tratamientos entre humanos y muy sujeta a controversia. La cuestión es que a veces ir por delante de la legalidad genera problemas, ¿no? Eso responde un poco a que sí sería posible. Por otro lado, si, como hemos visto en la ponencia también de Rodolfo, las células envejecidas tienen los telómeros cortos, tienen una disfunción mitocondrial, tienen estrés oxidativo, nos consta que sí podemos utilizar algunas sustancias que pueden actuar, al menos en parte, sobre alguna de estas funciones. Y se puede medir. De igual manera que puedes medir tu reloj, tu envejecimiento epigenético con la metilación del ADN, que se hace, hay compañías que lo hacen, yo me lo he medido personalmente, con un dato de edad biológica muy ajustado al de la longitud telomérica, muy parecidos los dos. Yo me he medido los telómeros anualmente en los últimos 10 años, no conozco mucha gente que haya hecho esto consigo mismo,
y solamente me he medido una vez con la metilación del ADN y con una edad biológica muy similar. Bueno, a lo que iba es que ya teniendo este tipo de marcadores del envejecimiento, pues podemos ver cómo nos puede afectar, pues por ejemplo, el ubiquinol, que es un magnífico antioxidante, o las altas dosis de melatonina, pero bueno, ese cóctel básicamente es lo que yo intento prescribir a mis pacientes sobre la base de pruebas diagnósticas, porque yo sí puedo medir el nivel del estado de oxidación y de inflamación celular. Luego hay otra pregunta que dice que si el estado del arte en medicina sugiere que existan rutas metabólicas que desconocemos. Bueno, yo probablemente las haya, pero hoy por hoy creo que en el ámbito de la investigación en el envejecimiento, pues seguimos hablando de los hallmarks of aging de López Otín y colegas, y se está actuando a nivel de cada una de las 9 causas moleculares del envejecimiento. Y hay progresos, por supuesto que hay progresos, independientemente de que haya acciones que no actúen directamente sobre cada una de estas 9. Y luego me pregunta desde Bienalista venezolana, dice, quisiera saber en qué manera recomienda activar la telomerasa. Bueno, en la activación de la telomerasa, al menos en lo que yo sé, en el ámbito de la ciencia básica, pues se hace con terapia génica, con buenos resultados en ratones, y que yo sepa todavía no hay aprobado ningún ensayo clínico en humanos. Creo que hay investigadores muy conocidos que están intentando que las autoridades sanitarias les aprueben algún ensayo con activación genética de la telomerasa, pero lo tienen que hacer sobre pacientes con una determinada patología o que tengan síndromes teloméricos que se caracterizan por unos telómeros muy cortos. También creo que Michael Fossel en Estados Unidos está intentando aprobar un ensayo clínico de este estilo con la FDA, y por otro lado pues tenemos la experiencia un poco fuera de las líneas convencionales de BioViva y Liz Parris con ensayos pues, personales o con unos pocos pacientes. Eso es lo que podría responder a estas 3 preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias, Ángel. Y la verdad es que ya estamos sobre la hora. Y sobre todo porque es que comienza otro evento. Hoy había 3 eventos importantes, el nuestro era el único en español, sobre el tema de la longevidad. Y a final de mes vamos a tener otro evento sobre el tema de longevidad para cerrar el mes de la longevidad, que es este mes de octubre. Yo les invito a todos que se vengan para Bruselas al evento que comienza en estos momentos. Es de 5 horas, comenzando ahora 5 horas sobre el tema de los biomarcadores. Yo voy a cerrar el evento y tengo que irme para allá, pero si hay algún comentario adicional, yo quiero escuchar a la médica del futuro, Celia. Unas palabras de despedida inspiradoras viniendo de ti. Gracias, José Luis. Yo creo que precisamente haciendo meses como este, un mes entero para la longevidad, que además ya tendremos más eventos, quiero ver que todo esto sigue creciendo y que esto cada vez tiene más repercusión en la vida cotidiana de todo el mundo. A ver si hay suerte y dentro de unos determinados años todo el mundo puede contagiarse de este espíritu longevo y que sea una realidad. Deje de ser un par de charlas para tratarse del día a día de cada persona. Eso es lo que más deseo con todas mis fuerzas. Y espero que vosotros también, como yo. Pues maravilloso. De hecho, uno de los comentarios ahora de un participante es que no sabía que en 10 años la industria más grande del mundo va a hacer esto. Así que está muy emocionado, se va a meter en la industria de la longevidad. Un comentario rápido de Nicolás y de Rodolfo para cerrar. A ver, Nicolás. Bueno, como yo comentaba, rápidamente lo que estoy esperando en los próximos meses y años, 1, 2, 3 años, es un cambio cualitativo en la ciencia del rejuvenecimiento con
experimentos que no sean solamente en ratas o ratones, sino en animales más cercanos a seres humanos o en seres humanos, porque ya está maduro suficientemente la ciencia que no ocurre de forma lineal. O sea, como cuando se inventó el avión, hasta realmente los hermanos Wright no publicaron su patente, o Santo Dumont no dio una vuelta en la Tour Eiffel con su avión, en general la gente no creía que se podía tener un avión. Entonces los cambios no son lineales. De pronto ocurre un experimento, una descubierta que cambia completamente. Y yo creo que este es el momento. Yo no espero algo muy lineal. Yo espero para los próximos meses o años un cambio cualitativo. O sea, un experimento que rejuvenezca inequívocamente monos, perros o seres humanos. Me baso en experimentos prácticos, como lo que mostró Rodolfo ahora, y una base teórica muy robusta. Pues muchísimas gracias. Y a ver, Rodolfo, algunas palabras y también Ángel, si quieres, ya para terminar. Rodolfo. Bueno, muy breves. Yo creo que el siglo XXI, que todavía es joven, es el siglo en donde la humanidad se va a dedicar a alcanzar por lo menos el rejuvenecimiento biológico y con la aspiración permanente de alcanzar la inmortalidad, ya no como utopía, y hay muchos esfuerzos que se están haciendo. Creo que este siglo es también, en biología del envejecimiento, el siglo del epigenoma, en el sentido que ya ha adquirido, digamos, prevalencia la visión de que es el epigenoma el que conduce el proceso de envejecimiento y no el ADN como se pensaba antes. Son cambios de paradigma muy importantes que están ocurriendo en este siglo, así que es un siglo muy interesante. Voy a tratar de vivirlo lo más que pueda para no perder estas cosas tan interesantes que seguramente se van a ver. Bueno, y muchas gracias por la invitación, José, y un saludo a todos los panelistas. Bueno, y Ángel, si quieres también aprovechar para saludar y despedirnos. Bueno, pues también daros las gracias a todos, a los que están escuchando, a los panelistas y a ti principalmente. Y yo mi mensaje final que daría a todo el mundo es que todos somos responsables de nuestra propia salud. Cada uno es el máximo responsable de sí mismo. Así que repasemos qué estamos haciendo por nuestra salud ahora y por nuestra longevidad. Y que ya sabemos muchas cosas que podemos hacer y que podemos empezar mañana mismo. Así que ese es mi mensaje. Totalmente de acuerdo, y por eso yo estoy aquí con mi arma contra el COVID y las armas contra el envejecimiento, porque ya para terminar también muy positivo, yo estoy convencido, vivimos en los tiempos más increíbles de la historia, los tiempos mágicos de los que hablaba Sir Arthur C. Clarke, y en los próximos 20 años vamos a ver más cambios que en los últimos 2000 años. 2000 años de cambios en las próximas 2 décadas. Así que pónganse su asiento de seguridad, su cinturón y vámonos para el futuro y nos vemos el 31 de octubre para cerrar el mes de la longevidad. Larga y próspera vida a todos.